París, junio de 1992. Un diplomático palestino termina de cenar con amigos, sin saber que estas son sus últimas horas. Ha sido eliminado de la lista de objetivos. Trabaja con los servicios de inteligencia occidentales. Está construyendo la paz. Pero cuando se acerca a su coche frente a un hotel de lujo, dos hombres emergen de las sombras. En 10 segundos estará muerto. Los asesinos desaparecen en la noche. Francia está humillada. La CIA está furiosa. E Israel permanece en silencio. Esta es la historia de Atef Bezeiso, el hombre que se volvió más peligroso para el Mossad cuando empezó a hacer la paz que cuando estaba en la guerra. Permítame preguntarle algo. ¿Qué supone una mayor amenaza para una máquina de guerra? ¿Un enemigo armado o un enemigo que extiende la mano para saludar? Si dijiste el apretón de manos, entiendes de geopolítica mejor que la mayoría de la gente, porque ese apretón de manos amenaza con poner fin al conflicto, y poner fin al conflicto amenaza a todos los que se benefician de su continuación. En Bezeiso entendieron perfectamente esta paradoja. Nacido en Gaza en 1948, creció viendo cómo la lucha palestina se transformaba de una disputa regional en una crisis internacional. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos que optaron por la vía de la resistencia armada, Bezeiso vislumbraba un futuro diferente. Reconoció que las armas podían ganar batallas, pero solo la diplomacia podía ganar legitimidad. A finales de los años 80, Bezeiso se había convertido en algo raro en el movimiento palestino. Un hombre que se desenvuelve con igual soltura en círculos revolucionarios y en salas diplomáticas occidentales. Hablaba inglés y francés a la perfección. Vestía trajes a medida en lugar de uniformes militares. Podía hablar de política de Oriente Medio con una sofisticación que hacía que los oficiales de inteligencia occidentales lo escucharan de verdad, en lugar de simplemente vigilarlo como una amenaza. Esta transformación no fue accidental. La dirección de la OLP, en particular Yasser Arafat, reconoció que la lucha armada había llegado a sus límites. Los secuestros y ataques habían atraído la atención internacional, pero no el respeto internacional. La organización necesitaba una cara nueva, alguien que pudiera abrir puertas en Washington, París y Londres. Alguien que pudiera convencer a Occidente de que los palestinos no eran solo terroristas, sino socios potenciales para la estabilidad. Bezeiso se convirtió en ese rostro. Sus conexiones familiares en Gaza le proporcionaron credenciales revolucionarias. Su educación y modales le proporcionaron acceso diplomático. Él era el puente perfecto entre dos mundos que habían pasado décadas negándose a comunicarse. Y eso lo hacía a la vez invaluable y prescindible, dependiendo de a quién sirvieras. A finales de los 80 y principios de los 90, Bezeiso estableció algo sin precedentes: canales de comunicación regulares entre la OLP y las agencias de inteligencia occidentales. Se reunió con oficiales de la CIA para discutir las amenazas mutuas de los grupos islámicos radicales. Coordinó con la inteligencia francesa la prevención de ataques en Europa. Proporcionó a los servicios de seguridad alemanes información sobre redes extremistas que operaban en su país. Piensa en lo que esto significaba. Un palestino, miembro oficial de una organización considerada terrorista por la mayoría de las naciones occidentales, estaba sentado en salas de reuniones clasificadas compartiendo información de inteligencia con las mismas agencias encargadas de combatir el terrorismo. Fue una maniobra diplomática que utilizó las propias preocupaciones de seguridad de Occidente para legitimar la causa palestina.
Pero esta estrategia creó enemigos en lugares inesperados. Las facciones palestinas radicales lo consideraban traidor, que se mostraba demasiado amigable con el enemigo. Los gobiernos árabes temían que una OLP, con el respaldo de Occidente, pudiera volverse demasiado poderosa. Y en Tel Aviv, la inteligencia israelí observaba esta transformación con creciente alarma. Cada servicio de inteligencia tiene su lista. No se trata de la lista oficial de personas buscadas publicada para el público, sino de la lista real. Los nombres escritos con sangre, las personas marcadas no para ser arrestadas, sino para ser eliminadas. El Mossad la llama la página roja. Una vez que tu nombre aparece allí, ya no eres un sospechoso a la espera de juicio. Ya estás condenado. Y la única pregunta es, ¿cuándo y dónde se ejecutará la sentencia? El nombre de Atef Bezeiso figuró en esa lista en 1972, vinculado a la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. En septiembre de ese año, terroristas palestinos del grupo Septiembre Negro tomaron como rehenes a atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos. El enfrentamiento terminó en masacre, con 11 atletas muertos ante la mirada de una audiencia televisiva mundial. Las imágenes quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva de Israel y desencadenaron la operación Ira de Dios, la campaña sistemática del Mossad para dar caza a todos los relacionados con Múnich. Las pruebas que vinculaban a Bezeiso con Múnich eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. Tenía conexiones con figuras de Septiembre Negro. Había estado en Europa en la época de la planificación, pero no hay pruebas irrefutables, ninguna prueba definitiva de su implicación directa. Ante un tribunal, el caso habría sido débil. Pero el Mossad no se rige por las normas de la evidencia, ni por la carga de la prueba. La sospecha era suficiente. La asociación era suficiente. Y una vez en la lista, para ser eliminado se requería algo más que inocencia. Requirió cálculo político. Durante años, Bezeiso vivió bajo esta sombra. Sabía que estaba marcado. Viajaba con cuidado. Variaba sus rutas y se alojaba en diferentes hoteles. Comprendió que en algún lugar de Tel Aviv, los analistas seguían sus movimientos y los agentes esperaban el momento oportuno. Pero cuando los años 80 dieron paso a los 90, algo cambió. El panorama político cambió. La Guerra Fría terminó. Surgieron nuevas posibilidades para la diplomacia de Oriente Medio y sorprendentemente el nombre de Bezeiso dejó de estar en la lista negra. La decisión reflejó más un cálculo pragmático que un perdón. La inteligencia israelí reconoció que Bezeiso se había vuelto útil como canal de comunicación. Los mensajes que le llegaban a Arafat eran transmitidos directamente. La información que se le compartía volvía a Tel Aviv a través de intermediarios. Era más valioso vivo como canal de comunicación extraoficial que muerto como víctima simbólica de la justicia tardía. Bezeiso creía que esto significaba seguridad. Incrementó sus actividades diplomáticas, se reunió más abiertamente con funcionarios occidentales e incluso concedió entrevistas ocasionales a periodistas. Creía haber cruzado del mundo de las sombras a la diplomacia legítima, pero había olvidado la regla fundamental del trabajo de inteligencia. No confíes en nadie y nunca des por sentado que estás realmente a salvo. En 1991, el Mossad tuvo un nuevo director. Shabtai Shavit trajo consigo prioridades diferentes y una filosofía diferente, mientras que su predecesor había visto valor en mantener canales de comunicación con la OLP. Shavit veía peligro en la legitimación palestina. Observó las crecientes conexiones occidentales de Bezeiso,
y no vio un activo de inteligencia, sino una amenaza estratégica. Y tomó una decisión que resultaría fatal. Volvió a poner el nombre de Bezeiso en la página roja. Las operaciones de inteligencia requieren 3 elementos: información, oportunidad y voluntad. La información te indica dónde estará el objetivo. La oportunidad brinda el momento para atacar. La voluntad determina si aprietas el gatillo. A principios de 1992, el Mossad tenía los 3 datos con respecto a Atef Bezeiso. La información provino de una traición, como suele suceder. Adnan Yassin, miembro de la OLP, se convirtió en informante. Su esposa estaba gravemente enferma y requería un tratamiento médico costoso que excedía lo que la organización proporcionaba. El Mossad ofreció dinero y acceso a hospitales israelíes a cambio de información detallada sobre los movimientos de Bezeiso. Yassin aceptó, cruzando esa línea invisible que convierte a un colega en traidor. La información que proporcionó fue extraordinariamente detallada. El próximo itinerario de viaje de Bezeiso, sus hoteles preferidos en diversas ciudades europeas, sus hábitos alimenticios y su rutina diaria habitual, los nombres de las personas con las que se reunía regularmente, sus medidas de seguridad, que eran mínimas porque creía que ya no era un objetivo. Cada fragmento de información era un hilo, y el Mossad los entrelazó en una red. La oportunidad surgió cuando la agenda de Bezeiso mostraba un viaje a París a principios de junio. París ofrecía varias ventajas operativas. La ciudad era lo suficientemente grande como para que los agentes extranjeros pudieran integrarse fácilmente. Sus múltiples aeropuertos y estaciones de tren ofrecían numerosas rutas de escape, y si bien los servicios de seguridad franceses eran competentes, no esperaban una operación israelí en su territorio. El Mossad ya había realizado operaciones con éxito en París y confiaba en poder hacerlo de nuevo. La voluntad vino de arriba. Shabtai Shavit no solo aprobó la operación, él supervisó personalmente su planificación. Esto no se delegaba a los comandantes de menor rango. El propio director del Mossad coordinó desde una casa segura en el distrito 11 de París, demostrando la seriedad con la que Israel se tomaba este objetivo. Piensa en ese nivel de compromiso. El jefe de la inteligencia israelí presente personalmente en suelo extranjero, arriesgándose a una catástrofe diplomática si algo salía mal. El equipo operativo procedía de Cesarea, la unidad de élite del Mossad responsable de los asesinatos y las operaciones más delicadas en el extranjero. No se trataba de oficiales de inteligencia comunes, sino de especialistas altamente entrenados en acciones letales. Entraron en Francia utilizando pasaportes falsos y visados de turista. Llegaron por separado para evitar ser detectados. Establecieron posiciones de vigilancia alrededor del hotel. Adquirieron armas con silenciadores que harían que el disparo fuera prácticamente silencioso. Colocaron vehículos de fuga a lo largo de múltiples rutas de escape y esperaron. La paciencia es el arma más poderosa del asesino. Si se apresura la operación, se cometerán errores. Espera el momento perfecto y la víctima cae en la trampa creyendo estar a salvo. Bezeiso había estado siendo seguido desde que abandonó Berlín días antes. Cada movimiento quedaba registrado. Todas las reuniones fueron observadas. El Mossad conocía su agenda mejor que él mismo. La noche del 8 de junio fue elegida con cuidado. Bezeiso regresaría solo de la cena para el breve paseo desde el taxi hasta la entrada del hotel. La calle frente al hotel Méridien Montparnasse estaría relativamente tranquila a esa hora.
El equipo operativo podía atacar y desaparecer antes de que llegara la policía. Todas las variables coincidieron. Lo que Beseiso ignoraba mientras disfrutaba de una cena con amigos libaneses aquella noche era que su muerte ya estaba programada. Los hombres que iban a matarlo ya estaban en posición. Las rutas de escape ya estaban trazadas. La única incógnita era el segundo exacto en que entraría en la zona de muerte. Permítanme mostrarles cómo son 10 segundos de asesinato profesional. Beseiso sale de su taxi frente al Hotel Méridien Montparnasse aproximadamente a las 10:30 de la noche. Se le ve relajado, quizá pensando en la agradable cena que acaba de disfrutar o planificando las reuniones de mañana. Camina hacia su coche aparcado, con las llaves en la mano. Esto es rutinario, automático, ese tipo de momento en el que tu mente divaga porque lo has hecho 1000 veces antes. Ve a 2 hombres cerca de su vehículo, de tez clara y complexión atlética, nada destacable en una ciudad cosmopolita como París. Tal vez se dé cuenta de ellos, tal vez no. En cualquier caso, no tiene motivos para alarmarse. No se trata de hombres enmascarados ni visiblemente armados. Parecen encajar perfectamente allí. Mientras Beseiso se agacha para abrir la puerta de su coche, un hombre se mueve detrás de él. Antes de que Beseiso pueda enderezarse o darse la vuelta, lo agarran y lo presionan contra el capó. El agarre es firme como el hierro, profesional, inmovilizándolo en su posición. Todo el movimiento dura menos de 2 segundos. El segundo hombre da un paso al frente con una pistola Beretta calibre 22, equipada con un silenciador. La alza hasta la cabeza de Beseiso. El arma emite un sonido parecido a una tos seca, no al estallido que se oye en las películas. Un disparo, luego otro, ambos a la cabeza, ambos mortales, ambos ejecutados con la precisión mecánica de alguien para quien esto es simplemente un trabajo. Tiempo total transcurrido desde el primer contacto hasta la muerte. Menos de 10 segundos. Probablemente Beseiso nunca entendió lo que estaba sucediendo. Su cerebro estaba procesando coche, llaves, hotel, cuando de repente todo se detuvo. Sin palabras finales dramáticas, sin forcejeo, simplemente una finalización profesional y eficiente. Los asesinos no huyen. Correr atrae la atención. Caminan decididamente por la calle, y 2 hombres abandonan un lugar que aún no ha sido descubierto como escena del crimen. Llegan a su vehículo de huida, estacionado estratégicamente a varias cuadras de distancia. Conducen a velocidad normal, respetando las normas de tráfico, con el mismo aspecto que cualquier otro parisino que regresa a casa. En menos de 2 horas, todo el equipo inactivo había abandonado Francia. Aeropuertos distintos, rutas distintas, utilizando la documentación falsa que les había permitido entrar en el país. Para cuando la policía francesa comienza una investigación seria a la mañana siguiente, los asesinos ya están de vuelta en Israel, presentando informes operativos y comenzando el proceso de cambio de identidad para su próxima misión. Esto es lo que hacen los servicios de inteligencia profesionales, no la versión de Hollywood con persecuciones de coches y explosiones, sino una violencia fría y calculada ejecutada con tanta eficiencia que termina antes de que nadie se dé cuenta de que ha empezado. El Mossad había transformado el asesinato en coreografía. Cada movimiento practicado, cada segundo contabilizado, cada riesgo minimizado. Y Beseiso, el diplomático que creía haber dejado atrás el mundo de las listas de asesinatos y las operaciones encubiertas, aprendió la lección más dura posible. En el trabajo de inteligencia nunca estás realmente a salvo hasta que te olvidan por completo.
Y nadie olvida Múnich. El 9 de junio de 1992 amaneció en París, revelando una catástrofe diplomática que tendría repercusiones durante años. Los franceses descubrieron que habían sido engañados. Agentes de inteligencia extranjeros llevaron a cabo una ejecución en suelo francés sin autorización, ridiculizando la soberanía francesa. La humillación fue profunda para una nación que se enorgullecía de sus capacidades de seguridad e inteligencia. Las reacciones oficiales no se hicieron esperar, cada una desempeñando su papel previsible en el teatro diplomático. La OLP acusó inmediatamente al Mossad, y Yasser Arafat lamentó públicamente la pérdida de uno de sus oficiales más eficaces. La acusación no fue sutil ni diplomática. Arafat afirmó claramente que Israel había asesinado a un hombre que trabajaba por la paz, dejando claro que entendía el mensaje que se transmitía. La respuesta de Israel siguió el guión estándar para las operaciones denegadas. Acusaciones ridículas, afirmaciones sin fundamento. Otro intento de la OLP de culpar a Israel por la violencia interna palestina. Portavoces oficiales sugirieron explicaciones alternativas. Tal vez se trate de la organización Abu Nidal, conocida por atacar a palestinos moderados. Tal vez facciones radicales dentro de la propia OLP. Tal vez se trate de un ajuste de cuentas que no tiene nada que ver con Israel. Las negativas eran evidentes para cualquiera que trabajara en inteligencia. Pero la transparencia no era el objetivo. El objetivo era mantener una negación plausible. Sin pruebas concretas que vinculen directamente a agentes israelíes con el asesinato, Israel podría negar su implicación mientras todo el mundo conocía la verdad. Es la versión del mundo de la inteligencia de guiñarte un ojo mientras te mienten a la cara. A puerta cerrada, las reacciones eran más sinceras. La CIA estaba furiosa. Habían estado trabajando con Bezeiso, lo consideraban útil y veían su asesinato como un sabotaje deliberado de los esfuerzos diplomáticos estadounidenses por parte de Israel. Los servicios de inteligencia franceses se enfurecieron ante la violación de la soberanía e inmediatamente restringieron la libertad operativa del Mossad en territorio francés. Incluso algunos funcionarios israelíes cuestionaron en privado si los beneficios de la operación compensaban sus costes diplomáticos. Pero gracias a la dirección del Mossad, la operación fue un éxito rotundo. El objetivo fue eliminado. El equipo se retiró sin bajas ni detenidos. Y lo más importante, el mensaje se envió claramente a cualquiera que pudiera seguir los pasos de Bezeiso. Construyan puentes hacia el oeste si quieren, pero entiendan que podemos alcanzarlos en cualquier lugar. Tu pasaporte diplomático no te salvará. Tus contactos occidentales no te protegerán. La lista es permanente y la memoria es larga. Francia abrió una investigación que a la postre no llegaría a ninguna parte. Los testigos proporcionaron descripciones vagas de dos hombres que podrían haber sido cualquiera. Las pruebas forenses apuntaban a una ejecución profesional, pero no ofrecían pistas concretas sobre los autores. Los pasaportes falsos utilizados por el equipo operativo condujeron a callejones sin salida. En cuestión de meses, la investigación se estancó. En pocos años fue discretamente archivado. Un misterio más sin resolver en una ciudad repleta de ellos. Y así es como operan los servicios de inteligencia modernos. Todo el mundo lo sabe, nadie lo puede probar. La operación se sitúa en esa zona gris entre el secreto a voces y la negación no oficial. Israel se atribuye el mérito del golpe entre las personas influyentes en los círculos de inteligencia.
Envía su mensaje disuasorio a los potenciales enemigos, pero evita las consecuencias legales y diplomáticas de una admisión formal. El funeral de Bezeiso en Túnez se convirtió en un símbolo del precio mortal de la construcción de la paz. Miles de personas asistieron al funeral, no solo de un hombre, sino también de la posibilidad que él representaba. El diplomático que podría haber ayudado a superar décadas de hostilidad se había ido, eliminado por aquellos que prefirieron la hostilidad a una paz incierta. La ironía era amarga. Un hombre que trabajaba para acabar con la violencia murió violentamente por sus esfuerzos. ¿Qué opinas de Atef Bezeiso? ¿Era un terrorista que merecía justicia por Múnich o un diplomático asesinado por intentar construir la paz? La respuesta probablemente revela más sobre tu visión del mundo que sobre el propio Bezeiso. Deja tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha hecho ver la política internacional de otra manera, dale al botón de me gusta. Y comparte este vídeo porque estas son las historias que no quieren que lleguen a demasiada gente, las que exponen cómo se juega realmente al juego. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hay todo un mundo de operaciones enterradas esperando ser descubiertas, y esto es solo el comienzo.